Los 14 principios de la administración, de Henry Fayol. Somos tu canal Desarrollo Personal y Profesional. Principio número 1. La división del trabajo. Debemos asignar responsabilidades a individuos específicos. El obrero que fabrica todos los días la misma pieza y el jefe que trata constantemente los mismos negocios adquieren una habilidad y una seguridad muy precisa que acrecientan su rendimiento. La experiencia se logra a través de los años o los meses de trabajo en una actividad. Por lo tanto, debemos valorar a aquellas personas que poseen una desarrollada experiencia y habilidades en un campo. Por lo tanto, si hacemos una alta rotación de personal, no lograremos potenciar nuestra empresa para que sea lo máximo que pueda llegar a ser. Principio número 2. Autoridad y responsabilidad. Debemos delegar la autoridad junto con la responsabilidad. La autoridad consiste en el derecho a mandar y en el poder de hacerse obedecer. Por lo tanto, al ejercer la autoridad, se va a detallar qué tipo de gerentes o jefes somos. Aquí se denota el elemento relacionado al poder. Veremos quién tiene la autoridad legal, o sea, asignada por un puesto en sí, y quién tiene la autoridad personal, aquella persona que guía, que inspira a sus subalternos y hace que cumplan las metas de la organización inspirados en esa guía, en ese ejemplo. Asimismo, no se concibe la autoridad sin la responsabilidad, es decir, siempre cada actividad, cada toma de decisiones tiene un resultado. Entonces, si tomamos buenas decisiones, habrán resultados positivos. Y si en algún momento se llega a errar en la decisión, pues hay consecuencias. En muchas empresas, los reglamentos internos de trabajo tienen planteados determinadas fallas. Por lo tanto, la responsabilidad siempre va acompañando al ejercicio del poder. Principio número 3. Disciplina. Obediencia y respeto de los valores fundamentales. La disciplina es respetar los acuerdos o convenios que tienen por objeto la obediencia y actitudes de respeto hacia la autoridad. Aquí se establecen determinados reglamentos instructivos de manera que las actividades sean desarrolladas en el completo orden, así como la estructura organizativa lo define, de manera que se cumplan los objetivos institucionales amarrados a un marco conceptual que previamente se ha definido al haberse desarrollado y planteado las tareas. Los medios más eficaces para establecer y mantener la disciplina son buenos jefes en todos los grados jerárquicos. En este sentido, la administración debe de ubicar aquellas jefaturas que inspiren a los empleados, que hagan cumplir los lineamientos, pero asimismo deben también predicar con el ejemplo. Otro es que los convenios deben ser claros y equitativos como sea posible. Debe crearse un marco legal que garantice que el empleado se va a sentir bien, que al cumplir las reglas y los procedimientos va a ser reconocido. Otro, sanciones juiciosamente aplicadas. Para eso deben de crearse los procedimientos a desarrollarse cuando un empleado incumple una normativa, de manera que él previamente conozca a qué se atiene cuando no cumple lo que se le ha encomendado. Principio número 4. Unidad de mando. Cada empleado debe tener solamente un supervisor. La toma de decisiones en una empresa debe de distribuirse para jefaturas individuales de grupos relacionados con una actividad. Para eso se han establecido los organigramas en las empresas, para que siempre exista una jerarquía superior y ya luego se divida en subgerencias o departamentos. No pueden haber dos cabezas en una empresa. Por ejemplo, si son dos socios, los dos no deben de andar en lo mismo, dirigiendo al personal en las mismas cuestiones, porque en algún momento uno de ellos puede dar una orden y el otro ya luego y la contradiga. Este es el caso cuando son dos socios. En empresas pequeñas en las cuales en algún momento no se ha distribuido la responsabilidad. Debe hacerse por sanidad de la empresa la distribución de las funciones. Alguien se debe de quedar con el área técnica u operativa
y otro con el área de finanzas y la administración, de manera que sus decisiones sean complementarias y no decidan sobre lo mismo, porque quien acarrea con las consecuencias es el empleado, el técnico operativo, que muchas veces debe de acatar ambas directrices, pero en algún momento pueden ser contradictorias, lo cual ocasiona determinado desbalance en las actividades y la empresa puede entrar en caos. Principio número 5. Unidad de dirección. Cada grupo de actividades con el mismo objetivo debe tener un director y un plan. La unidad de dirección es la condición necesaria de la unidad de acción, de la coordinación de fuerzas y de la unión de esfuerzos. Si en algún momento las jefaturas, las gerencias establecen los objetivos a cumplir en un año, esa jefatura debe estar a la cabeza de las metas a cumplir, debe dar los seguimientos, debe establecer los parámetros a cumplirse en cada uno de los periodos. No debe de descansar en otras jefaturas, delegarles y que ellos se encaren. No, la dirección superior debe de guiar y otras jefaturas no se deben de meter en esos procesos a menos que sean previamente autorizados. La unidad de dirección es seguir la visión de alguien que está delegado oficialmente, de manera que él responda directamente por los resultados, así como en la cadena de mandos con los jefes y subjefes, a quienes se le dio parcialmente también misiones a cumplir temporalmente o durante todo el proceso. La unidad de dirección es la convergencia de planes a nivel de empresa, que se relaciona con la unidad de mando, que es a nivel personal. Aquí vinculamos ambos principios, en donde cada jefatura tiene bajo su responsabilidad a un grupo de empleados que se les encomienda una actividad, para lo cual, enfocados cada jefatura de forma individual, contribuyen al logro institucional. Principio número 6. Subordinación del interés individual al interés general. El interés general debe de predominar sobre el interés particular, los cuales son intereses de orden diverso, pero igualmente respetables, los cuales se contraponen, para lo cual es necesario buscar la manera de conciliarlos. En ese sentido, los medios para realizar la conciliación de intereses son, primero, la firmeza y el buen ejemplo de los jefes. Las jefaturas superiores deben de establecer criterios y predicar con el ejemplo de que la toma de decisiones relacionada a determinadas acciones va en mejora de la empresa y no necesariamente para su mejora personal. Segundo, convenios o reglamentos que sean equitativos lo más que sea posible. Debe de establecerse una normativa la cual no sea demasiado coercitiva, de manera que el empleado no se sienta presionado, ya sea con acoso laboral, tareas extremas o sanciones muy severas, lo cual va a generar una alta tasa de rotación de empleados y la empresa pues se verá disminuida en sus recursos más fundamentales. Y por último, una atenta vigilancia. Se debe de verificar que los empleados cumplan con los objetivos de la empresa. Si alguien tiene algún interés en beneficiarse con los negocios de la empresa, pues debe de ser sancionado, o por lo menos debe de advertírsele que no incumpla aquellos elementos que van a ocasionarle mal a la empresa. Principio número 7. Remuneración. Compensar sistemáticamente los esfuerzos que apoyan la dirección de la organización. La recompensa tiene diferentes formas de retribución al personal y que depende de algunos factores externos e internos de la empresa, lo cual permitirá incentivar a los empleados a mejorar su forma de trabajo. Los salarios que se le dan al empleado muchas veces va relacionado a la especialización, al mercado laboral, a la oferta de mano de obra que hay. Por lo tanto, esos son elementos propios que definen el salario inicial que va a ganar un empleado en una empresa. Ya luego la empresa debe de establecer determinadas retribuciones para mantener al personal mejor calificado, de manera que no se vaya para otras empresas. Para eso, la empresa debe establecer determinada retribución, para lo cual se busca lo siguiente: que se asegure una remuneración equitativa. Los empleados deben de recibir su remuneración de acuerdo a las labores que hacen, a su especialización con otros puestos similares. Asimismo, la retribución debe estimular el celo laboral, recompensando el esfuerzo útil, que los empleados tengan la iniciativa de crear proyectos para beneficiar los resultados de la empresa, y la empresa también debe de pagar los incentivos y cumplirlos, de manera que los empleados sean productivos
y propongan frecuentemente nuevas mejoras. Asimismo, esta retribución no debe de conducir al exceso de remuneración, porque si no, ya luego sería impagable. Deben de establecer determinadas metas de compensaciones, por ejemplo de aumentos salariales, porcentuales, pero no tan frecuentes, porque de lo contrario la tabla salarial sería muy superior y ya no seríamos competitivos para estar frente a la competencia. Asimismo, hay entidades como entidades de gobierno o entidades sin fines de lucro que no pueden darle a sus empleados una recompensa monetaria. Para eso, pueden haber recompensas no monetarias, como por ejemplo reconocimientos, compensaciones laborales internas como guarderías o transportes o vales para alimentos, los cuales en algún momento pues nosotros podemos establecer convenios con otras empresas que nos brinden esos beneficios. De igual forma, para el personal intermedio o superior se le puede determinar la participación en la ganancia de la empresa, así como determinada bonificación por los resultados de los periodos. Esto va a permitir que los empleados estén bien motivados y sobresalgan a través del tiempo. Principio número 8. Centralización. El grado en que la autoridad debe de concentrarse o dispersarse. El grado de centralización o descentralización en la empresa depende de la capacidad de delegar en los subalternos de la estructura organizativa, así como las iniciativas que se le dejan a los jefes intermedios. En este caso, la centralización en algún momento debe estar establecida para los planes de mediano y largo plazo. Para los planes operativos temporales, pues las jefaturas intermedias, así como el personal operativo, puede aplicar sus criterios técnicos y profesionales para el mejor cumplimiento de las metas. Principio número 9. Jerarquía de autoridad. La cadena de autoridad desde los rangos más altos a los más bajos. Las comunicaciones, los memorándums, las cartas, los correos electrónicos de indicaciones siguen la vía jerárquica que parten de la autoridad superior a los niveles más bajos. En este caso, para hacer este proceso lo que se pretende es guiarse en base al organigrama. Cada jefatura comunica a sus subalternos la decisión de las autoridades superiores, pero muchas veces es necesario que determinadas áreas operativas estratégicas se comuniquen de manera directa, no de manera jerárquica como está establecido en el organigrama, porque si el departamento A quiere establecer un proyecto con el departamento C, entre ellos se puede autorizar que exista una comunicación lineal y no subir y bajar por la escalera jerárquica. A esto le podemos llamar el camino directo, en el cual cada unidad involucrada, sin romper las comunicaciones o el orden jerárquico, hacen sus estrategias, cumplen sus propósitos y ya luego comunican a sus autoridades superiores a los acuerdos que han llegado. Principio número 10. Orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Existen dos tipos de orden. Primero, orden material, en donde es necesario que se haya reservado un lugar para cada objeto. Cada objeto se halle en el lugar que se le ha asignado, lo cual debe tener como resultado evitar las pérdidas materiales y de tiempo. Asimismo, el lugar debe de haber sido elegido a manera de facilitar todas las operaciones como sea posible, para que el orden no sea solo aparente. Segundo, orden social. Se refiere a las personas. El orden perfecto exige además que el lugar convenga a la persona y que la persona convenga al puesto. Es haber reclutado al personal ideal de acuerdo a su perfil y que tenga todas las funciones y directrices para desempeñar excelentemente su puesto. El orden social exige un conocimiento exacto de las necesidades y de los recursos sociales de la empresa y un equilibrio constante entre estas necesidades y estos recursos, de manera que la persona sea adecuada al puesto creado. Principio número 11. Equidad. La disciplina justa agranda el compromiso del empleado. ¿Qué relación tendremos aquí entre equidad y justicia? La justicia es el cumplimiento de los reglamentos establecidos, pero ellos no pueden prever todo. Es necesario a menudo interpretarlos o suplir su insuficiencia. En este sentido, si establecemos justicia a ciegas, pues en algún momento provocaremos determinadas injusticias hacia los empleados. Por lo tanto, la equidad es algo más intermedio, es la combinación de benevolencia con la justicia. Es de recalcar que la equidad no excluye ni la energía ni el rigor. Ella exige en su aplicación muy buen sentido, mucha experiencia y mucha bondad, reconociendo que somos humanos y que en algún momento podemos errar.
pero todos estamos sujetos a una mejora continua. Principio número 12. Estabilidad en el empleo. Esto promueve la lealtad, lo cual evita la alta rotación del personal. Un empleado necesita tiempo para iniciarse en una función nueva y llegar a desempeñarla bien, admitiendo que esté dotado de las aptitudes necesarias. Aquí se establecen determinados elementos de conocimiento y experiencia. En ese sentido, no debe de fomentarse el cumplimiento de metas muy tempranamente cuando entre un empleado. Debemos dejarlo que se adapte a las circunstancias y irle exigiendo poco a poco los resultados. En ese sentido, la rotación del personal siempre va a existir, porque en algún momento se van a jubilar algunos, otros pueden fallecer o se pueden enfermar. Por lo tanto, la rotación debe ser en algún momento una excepción y no una regla que permanezca a través del tiempo, porque de lo contrario habrá un caos en el recurso humano que no sentirá estabilidad. Principio número 13. Iniciativa. Alentar a los empleados a actuar por su cuenta en apoyo a la empresa. Una de las más vivas satisfacciones que puede experimentar el hombre inteligente es conseguir un plan y asegurar su buen éxito. Es también uno de los más poderosos estimulantes de la actividad humana. Un jefe que sabe inspirar la iniciativa entre su personal es infinitamente superior a otro que no sabe hacerlo. Debemos de dar la confianza a nuestros empleados para que tengan la iniciativa de que con su experiencia y el contacto directo con nuestros productos o servicios promuevan y establezcan nuevas prácticas de manera que seamos eficientes más allá de cualquier factor que la competencia pueda promover. Y principio número 14. Trabajo en equipo. La unión hace la fuerza. La armonía y la unión del personal de una empresa constituyen una gran fuerza para ella. En consecuencia, es indispensable realizar los esfuerzos tendientes a establecerlas. Aquí entra otro principio que nos facilita este proceso. Es el principio de unidad de mando. Cada jefatura es responsable de coordinar y armonizar las actividades de sus empleados, de manera que se sientan protegidos, apoyados, de igual forma se sientan responsables por el logro de los objetivos establecidos en su plan temporal de objetivos a cumplir. Por lo tanto, debe de armonizarse, no separar en grupos a su personal. Esto va a crear desarmonía, va a crear competencias insanas, lo cual va a ir en detrimento de los resultados empresariales. Muchas gracias por su atención.